Buen día, mi nombre es Carlos Andrés Orellana, estudiante de la carrera de Gerencia y Desarrollo Social en la Universidad Metropolitana de Honduras. El siguiente es un video corto para hacer una explicación y dar conciencia acerca de ciertos detalles muy específicos e importantes acerca de la violencia intrafamiliar. El presente proyecto es parte de la currícula para la clase de Psicología Social del cuarto periodo del 2022. La información obtenida actualmente es por parte, ya que nos encontramos en el contexto de Honduras, quería sacar información muy relevante que comparte de forma un poco, tal vez no demasiado profunda, pero sí muy importante y de forma muy específica y puntual algunas características e información relevante tanto del victimario como de las víctimas y de las condiciones o las razones por las que gradualmente se llega en muchas ocasiones a bueno, el desafortunado eventualidad de la violencia intrafamiliar. Antes deberíamos definir, ¿verdad? La violencia intrafamiliar. Violencia familiar o violencia doméstica son términos que se utilizan generalmente para referirse a la violencia ejercida en el terreno de la convivencia familiar, es decir, violencia que se ejerce entre personas del mismo núcleo familiar o asimilada por parte de uno de los mismos. Comprende todos aquellos actos que sean violentos, desde el empleo de la fuerza física hasta el hostigamiento, el acoso, la intimidación, los abusos emocionales, mentales y verbales. ¿Sí? También así como esta misma intimidación que se produzca en el seno del hogar y que esto se perpetra por lo menos un miembro de la familia contra algún otro miembro de la familia. El término incluye una amplia variedad de fenómenos, entre los cuales encontramos algunos componentes de la violencia contra las mujeres, violencia contra el hombre, maltrato infantil o de padres o de ambos sexos. La violencia familiar o violencia doméstica, es todo un patrón de conducta que está asociado a una situación de ejercicio desigual de poder o de las relaciones de poder que se manifiesta en el uso, únicamente, de la violencia física, psicológica, patrimonial, económica o sexual. Tenemos entre las fases de la violencia intrafamiliar una primera, segunda y tercera fase. Una primera en la que se va produciendo la acumulación de tensiones, de desacuerdos, donde se toma protagonismo desde episodios de celos, pasando por faltas de respeto verbales o discusiones fuera de toda normalidad, es decir, discusiones ya con insultos, gritos o intenciones de dañar y atacar. Segunda fase, en esta fase se producen episodios ya agudos de violencia generalmente física, ¿verdad? Pero puede ser también esta verbal, emocional, patrimonial. Y la tercera fase, o lo que se conoce como luna de miel, ya en esta fase el maltratador, por así decirlo, se calma, baja el nivel o la intensidad de los ataques violentos y muestra cierto nivel a veces de arrepentimiento. Recordemos que estamos hablando particularmente de violencia intrafamiliar e incluso procede a llevar a cabo algunas muestras de cariño, de amor hacia la víctima, como para tratar de paliar estos daños que ha generado. Para poder explicar un poco acerca de cómo nosotros podemos o debemos identificar las características del maltratador, tenemos que son individuos muy dependientes a nivel que manifiestan dicha dependencia a través de la agresividad. Se muestran seguros de sí mismos e incluso aparentan ser mayores, más altos, tienen superioridad. Y bajo esa imagen pues se esconden muchas inseguridades y dependencias. Necesitan humillar y acometer la sumisión de su pareja para sentirse bien y superiores. Es frecuente que tengan carencias afectivas o irresponsabilidades afectivas o problemáticas de características similares que traen desde su infancia o su adolescencia. Y tienen celos patológicos generalmente y no son capaces de demostrar debida y maduramente sus sentimientos. Tenemos también, para mencionar, algunos rasgos de las víctimas. Creen que todos los mitos acerca de la violencia familiar son ciertos, tienen muy baja autoestima, se sienten culpables por la agresión que se cometió contra ellos, se sienten fracasados de forma total como mujer, como esposa, como madre y a veces sucede como hombres, ¿verdad? Pero esto sucede, ¿verdad? Por haber elegido, por así decirlo, malo, estar fallando y ser castigados, como lo pueden percibir. Siente temor, pánico y que no tiene control de su vida, siente gran ambivalencia entre sentimientos encontrados, como por ejemplo le da mucha rabia haber sido agredida, pero siente que fue culpa de ella que le pegaron, ¿verdad? De la persona.
que lo merecía. Son tradicionalistas en cuanto al lugar, la unidad familiar y los roles sexuales femeninos y masculinos. Ha sido socializada para pensar que los golpes son cosa normal en el matrimonio. Generalmente creen que nadie le puede ayudar a resolver sus problemas, se definen a sí mismos en términos de necesidades de los demás, poseen un alto riesgo de volverse adictos a drogas o alcohol, son dependientes, subestiman el peligro de su situación, aceptan la visión de la realidad que tiene la persona que les agrede, sienten que no tienen derecho a defenderse, duda de su propia salud mental, ya que esto es una de las estrategias que el agresor llevan contra ellos, y temen al estigma del divorcio. A veces temen más al cómo van a pensar de ellos al haber fallado su matrimonio, de su familia, y a veces pues también temen más a los efectos de no estar con el agresor.